Hoy voy a hablarte de cómo funciona la vida comunitaria, las relaciones sociales, las actividades culturales o de otra índole en el campo en invierno. Porque sí, los veranos en el campo son muy divertidos, hay muchas actividades, hay fiestas en todos los pueblos y se está muy bien. Pero luego muchísima gente se va, los pueblos se quedan prácticamente vacíos, con esa población que solo vive durante el año. Y entonces la cosa cambia, la cosa es diferente. Hoy te voy a hablar de todo esto, centrándome sobre todo en invierno, porque estamos en la temporada de invierno del podcast de la ciudad al campo. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión y por supuesto con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? Bueno, pues como te decía en la introducción, el mundo rural tiene una parte de verano, una parte donde muchísima gente acude a los pueblos, acude a las fiestas en épocas de vacaciones, la gente pasa largas temporadas, últimamente ya no tanto, pero bueno, siempre los pueblos se llenan muchísimo más en verano que en el resto del año. Y el invierno, sobre todo, es la época en que los pueblos están prácticamente más vacíos, donde viven los que realmente viven allí todo el año. Entonces es una época un poco dura, por así decirlo, por lo que he comentado en episodios anteriores, porque sobre todo en invierno las noches son muy largas, los días son cortos, hace frío, no apetece estar en la calle porque hace frío, entonces se pueden dar fenómenos de aislamiento de ciertas personas que viven o viven solos o son muy mayores y no pueden salir, o gente joven que está acostumbrada a una actividad muy dinámica, gente que viene de la ciudad, que vive en el campo y que están acostumbrados a una dinámica muy activa, ¿no?, en la ciudad, y llegan al campo y dicen, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Aquí no hay nada. Bueno, pues te voy a dar una serie de ideas de cómo funciona un poco esta vida en el campo desde mi visión. Durante todos los años que viví en un pequeñísimo pueblo en la provincia de Lleida, un pueblo de apenas 100 habitantes, que realmente en invierno los podíamos contar, éramos unos 50-54, lo que era todo el año, o sea, lo que era el pleno invierno, solo había esa población. En el pueblo donde vivo ahora, pues hay un poco más, es un pueblo un poco más grande con más servicios, pero bueno, aún así lo mismo ocurre. En invierno hay muchísima menos gente que en verano. Entonces, una de las cosas que yo he descubierto viviendo en el campo, hace ya mucho tiempo que lo descubrí, pero bueno, una de las cosas que más me impactaron fue cómo hay esa cohesión comunitaria, esos lazos entre los vecinos en áreas rurales. Como he comentado también en episodios anteriores, en zonas rurales, en según qué pueblos, no hay esa oferta de servicios que puedes encontrar en ciudades medianas o grandes. No hay ese apoyo a gente mayor, no hay esos servicios de asistencia, también los hay, pero no hay tantos. Entonces ahí es cuando ves que las redes vecinales funcionan, sobre todo cómo las mujeres se ayudan entre ellas o ayudan a la gente que lo necesita para hacer esas compras, para esas pequeñas atenciones que necesita, bueno, pues según qué gente en el día a día. Ves cómo se crean esas brigadas espontáneas de vecinos para limpiar una calle que está llena de hielo o de nieve, o para mover un árbol que ha caído en medio de un camino o de la carretera y que no se puede pasar ya con coche. Enseguida acuden con sus tractores, motosierras, venga, lo limpiamos. Todo eso no es espontáneo, es algo que lo viven así, porque lo conocen así, porque saben que
que buscar la vida por ellos mismos. No va a venir una brigada de limpieza de no sé dónde a quitar ese árbol a una carretera secundaria por la que pasan 20 coches al día. Entonces saben que eso se tiene que hacer así y funciona. Y cuando tú estás en un lugar así lo ves que funciona. Así pues, es en esas épocas que te das cuenta que se crean esos lazos de colaboración para hacer frente a esos desafíos de invierno. Y todo eso fomenta una mayor solidaridad y un apoyo mutuo entre la gente del pueblo. A ver, obviamente siempre hay rencillas, siempre hay peleas, siempre hay gente que se aprovecha, gente que trabaja más, gente que trabaja menos. Eso lo hay en todos lados. Pero esa colaboración mutua en momentos en que es necesario, ese prestar ayuda a un vecino que lo necesita porque es mayor o por lo que sea, eso se da constantemente. Y eso es algo que en la ciudad a veces cuesta verlo. O hay gente que tiene que pagar para eso. Una de las características también de la vida personal o social, por así decirlo, en invierno es cómo afrontar el aislamiento. Porque es verdad, como comentaba antes, que cuando tienes días en que hay mucha noche, la noche es muy larga, a las 4:30, a las 5 de la tarde ya se hace de noche. No amanece hasta a lo mejor hasta las 8:30 de la mañana. Son muchísimas horas. No puedes salir a la calle a pasear, a hacer nada en la calle, en sitios donde hace mucho frío, porque no apetece, porque no puedes estar en la calle. Entonces, en estas zonas rurales donde se dan estas circunstancias, se crean unos mecanismos para afrontar ese aislamiento, para apoyarse mutuamente, para favorecer el bienestar de las personas. Y esos mecanismos suelen ser, aparte de lo que acabo de comentar, ¿no? el acompañamiento a gente que realmente se encuentra aislada y que necesita ese apoyo, esas relaciones personales. Mira, hay una cosa que siempre me llamó la atención, pero bueno, tiene su lógica. Cuando yo vivía en ese pueblo tan pequeño que he comentado al principio, la consulta médica estaba en el mismo edificio del ayuntamiento, estaba en la planta baja. Y entonces, en ese edificio del ayuntamiento en invierno siempre lo tenían con calefacción, ¿no? Siempre estaba calentito. Y me hacía mucha gracia porque no voy muchas veces al médico, por suerte, pero bueno, sí que a veces, o bien porque iba al médico, o bien porque tenía que ir al ayuntamiento para algo, entraba en la sala de espera, digamos, que era la entrada del ayuntamiento, que era la sala de espera del médico, y allí había muchísima gente, había muchos viejitos. Y realmente, de toda esa gente, solo iban a lo mejor 2, 3, 4, de 10, por ejemplo, personas, solo iban 2, 3, 4 a visitarse con el médico. El resto estaban allí porque si vengo a por una receta, pero realmente lo que estaban haciendo eran relaciones sociales. Estaban hablando entre ellos en un lugar calentito, acogedor, y pues ahí estaban, como se dice en catalán, petant la charrada. Estaban hablando de sus cosas, comentándose, has visto esto, has visto lo otro, porque cuando hace tanto frío no apetece pararte en la calle a hablar de esto o lo otro, ¿no? Entonces es un mecanismo también de relación, ir a una zona, a un sitio calentito y hablar de cosas cotidianas, eso que se suele hacer en los pueblos, ¿no? Y ponerse al día de chafarderíos y de lo que sea. Pero eso se daba también en la panadería y esto ocurre constantemente. ¿Cómo se solucionan estos temas? Pues bueno, en muchos pueblos que se dice, no, es que no hay actividades, sí que hay actividades. Yo esto lo he visto tanto allí en España como en Francia. En locales públicos, en estos locales que son de ayuntamientos, sea el propio ayuntamiento, sea el local social, sea donde sea, que son locales donde tienen espacios cerrados pero aclimatados, calentitos, se hacen grupos de lo que sea. Y la gente se reúne para coser, para un club de lectura, para jugar a las cartas o al dominó, o para hablar de cualquier cosa, o para hacer un curso de lo que sea, o para hacer gimnasia, cualquier cosa. Yo me he dado cuenta que en invierno hay muchísimas actividades culturales en el campo, en el mundo rural, en los pueblos, porque realmente se necesita, porque la gente necesita salir y hablar y da igual la actividad que sea,
Sí que hay gente que dice, no, es que queremos ir a hacer gimnasia, pero ya no es solo el hacer gimnasia, es el relacionarse con los demás. Somos gregarios, necesitamos ese tipo de relación. Por eso es importante que en los pueblos haya este dinamismo, esta capacidad de crear, de hacer actividades para implicar a toda la población. Da igual la edad. Pueden haber actividades de muchísimos tipos. De hecho, en invierno también se celebran muchas fiestas. Se celebra todo lo que es la Navidad, cuando llega Carnaval. ¿Por qué? Porque se necesita esa salida de la gente de su casa para hacer algo en común, para relacionarse entre ellos. Que vamos a celebrar una festividad tradicional, que vamos a recrear nuestras culturas, nuestra tradición, perfecto, mejor aún. Pero eso permite a la gente salir y relacionarse entre ellos. Y si se fomenta una tradición, una cultura, lo que sea, pues bienvenido sea, mejor que mejor, porque así eso no se pierde. Te puedo poner algún ejemplo. Cuando vivía allí en el pueblecito este de Lleida, pues bueno, se organizaban, o sea, las fiestas para Navidad, para lo que sea, para todos los santos, que en Cataluña se celebra la Castañada, en Carnaval, siempre se celebraba y siempre se implicaba a la gente a la preparación, a la previa, a cómo lo vamos a hacer. Se juntaba la asociación de mujeres, cómo vamos a hacer esto, qué necesitamos decoración, vamos a hacer comida, no la vamos a hacer. Siempre hay, y además es una implicación muy bonita porque es intergeneracional, es desde los críos hasta los más mayores. Entonces se involucraba todo el mundo. Pero aparte de esas festividades, se creaban todo tipo de actividades, se hacía gimnasia, se hizo baile en algún momento. Claro, todo depende también del grupo de gente, ¿no?, que tengas disponible para hacer esa actividad. Montamos un club de lectura y, bueno, desde la biblioteca comarcal nos apoyaban, nos daban ejemplares de libros que leíamos todas a la vez. Casi siempre éramos mujeres, pero bueno, en el mundo rural siempre las mujeres son muy, muy, muy dinámicas, ¿no? Pero bueno, cuando hay que hacer alguna fiesta y tal, tienes también a los hombres allí, venga, participando, haciendo, bueno, lo que haya que hacer, ¿no? Pero hacíamos el club de lectura, se comentaban los libros y cuando quedábamos para comentar los libros, pues no solo era el libro, o sea, es que ese libro te sugería una historia y una explicaba una historia y otra, o sea, es compartir, es relacionarse. En este pueblo donde estoy ahora también hay un club de lectura, se reúnen solo una vez al mes y precisamente el otro día escuchaba que en la próxima reunión van a hablar de cómo la gente de los pueblos se fue a las ciudades a vivir, pero cuando en la Segunda Guerra Mundial volvieron al rural y tienen testimonios en directo. Espero poder asistir, a ver si puedo. Pero todo eso, crea historia, crea cultura, crea tradición, crea relación social, crea cohesión. Y, ostras, eso es muy bonito, de verdad que eso es muy bonito. Y el hecho de saber que tienes unos vecinos a los que en un momento dado, si te necesitan, les echas un cable. Pero si tú los necesitas, también te echan un cable. No es estoy en un bloque de pisos donde viven, qué sé yo, 50 familias o 50 apartamentos. Y es que no sé ni quiénes son, ni me saludo con nadie, es diferente. Te implicas más con la gente porque sabes que tú te implicas con ellos y ellos contigo. Es como una gran familia, aunque no sean tu familia, pero es una comunidad. Es una comunidad, es un concepto totalmente diferente. Y bueno, lo cierto es que toda esa necesidad también de esas actividades sociales, esas actividades culturales en invierno, eso también crea una oportunidad para todas aquellas personas dinámicas que quieren aportar su conocimiento a una comunidad, sea en el formato que sea de lo que sea. Me estoy refiriendo a hacer cursos o hacer actividades concretas de 1 o 2 días, no hace falta que sea algo muy largo, pero cosas concretas para que la gente
se pueda implicar, pueda aprender algo nuevo, pueda relacionarse. Me estoy refiriendo a actividades deportivas, gimnasia para mayores, pilates, yoga, todo esto es un campo que se puede aplicar al campo. Hay muchísimas comunidades rurales que quieren ese tipo de formación, pero a veces no tienen gente disponible para darles esa formación. Cursos de informática, cursos de lo que sea, incluso de tradiciones. Aquí cerca hay una chica que se vino a vivir de París porque estaba harta y se puso a hacer una actividad que se hacía aquí antiguamente, que era el hacer cestos de mimbre, todo tipo de objetos con mimbre, mimbre con las plantas que hay aquí en la zona. Y la chica se ha puesto a recoger las plantas, cuando toca las seca, con ello luego hace canastos, hace todo tipo de productos y también hace cursos de cómo se hace eso. O sea, es un mundo de oportunidades para gente que quiere desarrollar su creatividad y que la puede desarrollar en estas zonas rurales que demandan conocimiento, actividades y todo esto. Pero bueno, de todo esto, de este tipo de creatividad, de actividades, de todo esto voy a hablar en el episodio siguiente. De momento, quédate con esto, que realmente el mundo rural en invierno es algo vivo, es un organismo vivo porque viven personas y necesitan, pues como el resto del mundo, relacionarse, tener servicios, hacer actividades, sentirse apoyados, sentirse parte de un lugar, y todo eso es posible. Es diferente a una ciudad, totalmente diferente, porque el invierno, como digo, es una época muy concreta, pero hay vida, se puede vivir y se puede vivir muy bien en invierno en el campo. Bueno, pues espero que este podcast te haya resultado interesante, espero que te haya dado también que pensar. Te animo a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, tus historias, tus consejos y tus experiencias también. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y también te invito a suscribirte a mi lista de correo, porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos también importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, suscríbete. Entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Lo tienes aquí en la descripción de este episodio. Es gratis. ¿Que no te gusta? Pues nada, te das de baja con un clic y ya está. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.